Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Saludos a todos amigos allá en Yucatán. Muy buenas tardes, te saludamos Miguel Ángel aquí desde Mérida, Yucatán. Es un gusto poder hacer este enlace contigo y poder conversar de algunos temas. Para las personas que no te conocen, quiero presentarte. Miguel Ángel López Suárez es una voz muy importante en Chiapas, es la voz del pueblo, tiene una gran influencia y una gran trayectoria como periodista. Y hay algunos temas que son importantes para el país, Miguel Ángel, y que son importantes este tipo de ejercicios en el cual podemos compartir algunas ideas y comparar algunos datos en cuanto a lo que ocurre en dos estados que están en el sur del país, principalmente pues lo que nos compete a ti y a mí, que es el estado de Chiapas, en tu caso, y el estado de Yucatán. Te doy mucho la bienvenida a este enlace en vivo, Miguel Ángel, y pues yo creo que tenemos indiscutiblemente que empezar hablando de un tema que en el país está de manera muy importante preocupándonos a muchos mexicanos, además en esta transición gubernamental, pero que en Chiapas principalmente se detona con noticias todos los días a nivel nacional y con todo lo que no nos enteramos también en el tema de la inseguridad. Miguel Ángel, ¿cómo está la inseguridad en Chiapas? Sí, les acabo de tocar un tema que ahorita precisamente es algo muy complicado para la ciudadanía chiapaneca, los ciudadanos chiapanecos, los tuxtlecos también aquí en la capital. Están viviendo una situación de total caos, de las dimensiones, de que quemas de automóviles, enfrentamientos con grupos paramilitares, que tal vez no se esté escuchando a nivel nacional, pero pues aquí está la situación muy tensa. Algo que no hemos vivido desde la época del zapatismo, está empezando a resurgir y obviamente también a la par del asesinato de un periodista días pasados, que fue también nota nacional, de un asesinato que pues hasta el día de hoy todavía sigue, ya tuvieron personas que están en la cárcel, pero todavía no saben, no fueron declarados culpables por ese delito, sino por otro. La fiscalía nos mandaba un boletín y nos decía que pasaba esta situación, que habían detenido a alguien, pero no es en realidad la persona, ya después ellos desmintieron. Bueno, hasta el mismo periodismo está teniendo cierto temor, porque la situación está complicada. La inseguridad aquí está ahorita, a decirte, estamos en paro casi total de la burocracia del estado de Chiapas. Y al estar en paro la burocracia también se sumó lo que es la policía estatal, y obviamente está la situación que el ejército está metiendo las manos ahorita. Y eso es algo que está, digamos, como que en una situación que se vive después de las elecciones de aquí del pasado 1 de julio. Y eso que ha venido después de acá, ¿eh? Sí, bueno, ciertamente ahorita que lo comentas, nosotros tendremos en esta gira del agradecimiento que está haciendo el presidente electo, lo tendremos aquí el viernes, aquí en Yucatán, para quienes nos están escuchando, en la Plaza Grande. Miguel Ángel, esto que tú comentas es bastante grave. ¿Atribuyes que esta violencia se ha incrementado, sobre todo en el caso del periodista, el compañero que asesinaron recientemente y los demás casos que conocemos? ¿Atribuyes que esto tiene que ver con la transición gubernamental o a qué se le atribuye que estén pasando esta situación en estos momentos? La transición, digamos, como tal, la transición, te digo, como tal, no es la culpable. Los culpables aquí son los actores políticos que están manejando los hilos de aquí de Chiapas, pero tiene que ver con la cuestión nacional, porque si te acuerdas, el gobernador del estado, en ese entonces Manuel Velasco Cuello, se había ido como senador y pidió licencia, y la cuestión ahí de que los chiapanecos estamos enfrentando una situación de crisis en muchos aspectos, primordialmente en la cuestión de la salud. El hartazgo social que se vive aquí en el estado de Chiapas es de tal magnitud que empezaron pequeños puntos de focos rojos en el estado, del cual el gobierno federal y el gobierno estatal empezaron a tomar atención, y ahora le está tocando esta transición, obviamente, recibir todo esto y tratar de ellos hacer como que si no pasara nada. Pero en realidad estamos hablando de que aquí en el estado también en su mayoría ganó Morena, y algunos lugares de los puntos que te estoy diciendo, pues obviamente, como Chenaló, que es un lugar donde pues ha habido enfrentamientos, desplazados desde hace ya mucho tiempo, y ahorita hay una vez desplazados nuevamente, ayer enfrentamiento de un grupo paramilitar. Esto es por la desatención también del gobierno federal, el que está saliendo, y obviamente el gobierno estatal,
que ven de muy mala manera lo que está pasando con Andrés Manuel y Manuel Velasco. No ven muy bien esa química que se hizo y obviamente el apoyo que tiene, se hizo notar ahorita en la licencia que pidió Manuel Velasco, se hizo notar, pues a la ciudadanía no le pareció. Ahí ya viene un pequeño descontento de todo esto que estábamos visualizando como un buen futuro y pues ahora sinceramente no lo vemos así. Miguel Ángel, a la ciudadanía no le pareció, pero también al país no le pareció. A muchas personas que nos enteramos de esta situación y seguimos, no nos pareció. Pero sí tengo que decirte que a mí me llamó de sobremanera la atención que la licencia de Manuel Velasco y para ir al Senado y también el regreso que tuvo, pues también fue aprobado por el Congreso de ustedes. Entonces, realmente no entendemos cómo hay un rechazo a que eso suceda. Bueno, el Congreso, te diré, el Congreso no representa aquí al pueblo chiapaneco. Honestamente, no son personajes que fueron, digamos, electos de una manera como ganó Morena ahorita, que fue por cuestiones en ese entonces, en el 2015, fue por mayoría del Partido Verde, que era el partido del senador, ahora gobernador interino Manuel Velasco. Todos son de extracción verde, y pues obviamente él los favores políticos se los cobró de una manera esta fue una de las maneras de cómo se le devolvieron el favor político. Creo que ahí empezaron la cuestión de que también Monreal, recordemos que Monreal es uno de los que defendió a Manuel Velasco en el Senado de la República para que le dieran la licencia, pues él estuvo inmerso en una situación aquí complicada en Tapachula con unas personas que estaban con $1 millón, creo que un poquito más, o de pesos, que los liberó. Hay un audio muy famoso donde Manuel Velasco está hablando con su fiscal y que liberaran a las personas que iban con Monreal, y obviamente todo eso ha hecho que el descontento, el acercamiento, el abuelo de Manuel Velasco es muy amigo de Andrés Manuel, los favores políticos que se están haciendo, eso hizo que la ciudadanía pues obviamente empezara a tener ese de hartazgo, ese coraje, esa rabia, porque aquí estamos pasando, te digo, situaciones de niños muertos por cuestiones de vacunas, situaciones de no medicamentos en el estado, vas a un hospital, no hay medicamentos, y todo eso vino a dar un punto neurálgico esto que estamos pasando, esta transición que más bien que transición, estamos como que queríamos despertar de algo, pero pues estamos despertando como que a un sueño también que no está siendo realidad. Miguel Ángel, es trágico lo que tú dices, porque si tú aseguras que el Congreso del Estado no representa a los chiapanecos, pues esto es realmente trágico, no se puede augurar un buen futuro si la ciudadanía organizada no exige de alguna manera. Ahora, yo tendría que decirte, ahora sí que en Yucatán nosotros no sufrimos absolutamente nada de estas cuestiones de la forma en que tú nos los estás comentando. Fíjate que en Yucatán, contrariamente, pues nosotros tenemos uno de los más bajos índices delictivos que hay en el país. Yucatán se sigue considerando, aún después de la transición que hemos tenido de gobierno estatal, te quiero decir que aquí en Yucatán el Partido Acción Nacional retuvo nuevamente la alcaldía después de muchos años en la ciudad de Mérida y varias alcaldías más también en el estado. Yucatán tiene 106 municipios. Y comentarte también que no solamente en esta transición no ha habido cambios dentro de la seguridad, seguimos siendo el estado con menos delitos. Por ejemplo, el año pasado se registraron 46 homicidios, ¿no? Para que tú tengas una idea, pero ciertamente una de las decisiones atinadas que el nuevo gobernador de Acción Nacional también, quien regresan después de varios años a llevar el gobierno del estado, una de las mejores decisiones que tomó fue mantener también al director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el comandante Saidén, Luis Felipe Saidén, quien, bueno, de alguna manera, ante la percepción generalizada de algunos yucatecos, pues es quien ha estado manteniendo a este estado dentro de un rango que nos permite denominarnos o estar dentro de los primeros índices de los estados con menos delitos en el país. Es una fortuna de verdad vivir así y lamentable lo que está ocurriendo
en Chiapas, Miguel. Pero esto, acabas de mencionar algo del desabasto de medicamentos en Chiapas. Parece que también tenemos una situación similar en Tabasco. No quiero ya ni mencionar lo que ocurrió en Veracruz con Duarte. Y también te comento que aquí en Yucatán tenemos, no sé si estás enterado, pero aquí en Yucatán existe una denuncia de un desvío de 150 millones de pesos a aproximadamente 58 empresas supuestamente fantasmas que la Secretaría de Salud del Estado, cuando estaba a cargo del gobernador que acaba de dejar el gobierno, que es el gobernador del PRI, Rolando Zapata Bello, quien supuestamente habría contratado a empresas que no tienen ningún rubro que ver con la salud para estudios y otro tipo de... ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esta investigación también está en camino. Pero bueno, hablando del tema de la salud, que es un tema tan delicado, ¿qué está ocurriendo en Chiapas con este desabasto de medicamentos adicional al tema de la inseguridad? Pues mira, todo esto inició, digamos, yo siempre comparo lo que pasó en Veracruz como un juguete para mí, bebés, con lo que pasó acá, que sinceramente es un juguete ya para adultos. Porque aquí en el estado de Chiapas inició, si no mal recuerdo, con la muerte de unos niños en una comunidad que se llama La Pimienta, allá en Simojovel de Allende, Chiapas, un lugar que está en la cercanía de la capital, a 3 horas y media, pero de difícil acceso. Aparte, obviamente, los bloqueos de las carreteras hacen también el acceso a la capital muy difícil. Inició cuando supuestamente a unos bebés que pues, perdieron la vida, les inyectaron un medicamento o una vacuna que estaba caduca. Híjole. En eso empezó a desatarse una situación muy complicada porque después empezaron a voltear los ojos a ver al sector salud y de repente empezaron a querer engañar al pueblo de una manera pero vil y descarada, donde llevaron unos camiones supuestamente repletos de medicamentos, pero la sorpresa fue que una persona grabó el video donde estaban mostrando los medicamentos, pero nada más era la parte del principio del tráiler, o sea, no estaba lleno, vaya. Y eso caray. Empezó a hacerse a nivel, estatal, un boom, porque pues empezaron a señalar y a preguntar, y empezó una cuestión. Después inicia una huelga de hambre de unas enfermeras acá en la capital, y pasaron varios días de estas personas que estaban luchando porque tuvieran medicamentos, también los ciudadanos de aquí de Chiapas, a colación de lo que te decía, de la muerte, y no solo de eso, también de otras muertes de otros niños en otros municipios. Empezó a verse la situación tan precaria que hay en el sistema de salud aquí en el estado, y pues avisaban que se estaban abriendo hospitales, y a nivel nacional salieron también notas donde el gobernador del estado inauguraba hospitales, pero el otro día estaba cerrado porque no tenía todo lo que se necesita para utilizar el hospital. La cuestión ahí es que empezó todo eso a tener como una bolita de nieve que ya era insostenible. Todo eso se señala también el anterior gobernador del estado, al señor Sabines, cónsul ahorita en Orlando, pero pues aquí la cuestión es de que fueron omisos, porque si había problemas al principio de su gobierno de Manuel Velasco, pues tenía que reportar la situación cuando entró a su gobierno, y se quedaron callados. Supuestamente el gobierno de Manuel Velasco tenía una austeridad, pero de la austeridad se vio que nada más fueron unos cuantos meses y empezaron el derroche de dinero. Aquí también hay una situación que hace unos días nos enteramos de que en la República hay 16 estados de la República que tienen problemas de salud. Entre ellos está Jalisco, también está Yucatán, también Chiapas, Veracruz, obviamente por la cuestión del señor Duarte, que te digo, también lo que pasó con eso es una risa, el castigo que se les da a los políticos por ese tipo de actos que de verdad son inhumanos. Pagar una cantidad y un poquito de años de cárcel, es algo de risa. Y aquí lo vemos así, aquí vemos eso y vemos la molestia que tiene el pueblo chiapaneco, pero pues los políticos acá tienen una situación complicada. No sé si también por allá, porque más o menos ya yo me entero mucho de lo que pasa allá en Mérida. La situación acá es de que los políticos no voltean a ver al pueblo los están aplastando, los están olvidando, y ese fue el castigo que tuvieron ahora. Pero el problema está en que el castigo que tuvieron ahora los políticos del Partido Verde, que era el que gobernaba el estado, pues se está viendo rebasado, porque también están incrustando en algunos lugares a miembros del Partido Verde,
en la transición, y te digo, esa es la molestia. Y al parecer, la gente lo que pide es que hagan una investigación, una auditoría superior al estado de Chiapas, pero pues está en veremos, porque el candidato que ganó acá por Morena era trabajador del gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco, era el presidente del Tribunal de Justicia, imagínate. Oye, Miguel, es que lo que tú platicas no parece que haya habido un cambio de gobierno en Chiapas, no parece que haya habido un cambio de marca política, siguen los mismos, me estás mencionando los que estaban por el Partido Verde y por el PRI, que ahora están en Morena, y me estás mencionando lo mismo. Ahora, en cuanto al tema de austeridad que tú acabas de mencionar, es como un tema de moda, ¿no? Desde que el presidente electo Andrés Manuel presenta este tema de la austeridad como una promesa de campaña, pues sí hemos notado, y Yucatán también no está exento de eso, hemos notado que ahora es un discurso recurrente de los nuevos gobernantes y alcaldes, ¿no?, en varios lugares del país. Yucatán no está exento de eso. Recientemente nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal, de Acción Nacional, como te comentaba, bueno, pues ha iniciado con una de sus primeras actividades precisamente el anuncio de este pacto de austeridad, anunciando, ya sabes, lo que siempre anuncian, ¿no?, que van a quitar celulares a los burócratas, que van a ajustar los salarios y bueno, ¿no? Pero eso lo hemos escuchado en campaña, lo hemos escuchado al principio también, sin embargo sí nos llamó mucho la atención que dentro de este anuncio de Mauricio Vila, pues también anuncia que va a desaparecer el Instituto de Combate contra la Corrupción que existe dentro del propio gobierno estatal, pero lo anuncia porque lo va a fusionar, según nos indican, con otra área de gobierno. La cuestión es que esto es algo que todos los ciudadanos pedimos y esperamos que se cumpla, pero a mí ya me da un poco de temor porque me empieza a parecer un tema que la austeridad, así como un tema de moda para los políticos, por decirlo de alguna manera un poquito más sencilla, ¿no? Fíjate, Miguel Ángel, que lo que sí te quería comentar que aquí en Mérida está ocurriendo, en Yucatán, es el tema también de los feminicidios. Hace rato yo te decía, bueno, en cuestiones de violencia, en cuestiones de inseguridad no estamos en los más altos índices, por supuesto, ni cercanos a la situación que como está en Chiapas. Como tú sabes, aquí en Mérida tenemos una población enorme de paisanos tuyos de Chiapas que viven aquí en Mérida, y nos enteramos y platicamos y sienten esta gran diferencia, ¿no?, de vivir en una ciudad tranquila. Mas, sin embargo, el tema de los feminicidios es un tema que está subiendo en la agenda a nivel inclusive ya nacional, aquí en Yucatán. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Así como también no tenemos aquí reportes ni de asesinatos ni de persecuciones a los periodistas. Esto aquí no ocurre hasta el momento, ¿no?, de esa forma tan violenta. Pero sí el tema de los feminicidios y una negativa del gobierno anterior a querer implantar la alerta de género en Yucatán. Has oído por ahí muchas veces que dicen, ¿no?, que si se acaba el mundo, ¿a dónde te vas? Pues te vas a Mérida, ¿no? Porque en Mérida no pasa nada. En Yucatán no pasa nada. Chiapas, la capital también, Tuxtla Gutiérrez, había sido calificada hace no mucho como una ciudad segura, una de las principales ciudades para poder vivir con tranquilidad. Digo, segura, decían los del gobierno del estado. También el gobierno municipal aquí decía que era la ciudad segura, era un eslogan que manejaban mucho, pero la realidad era otra. La realidad es que acá ya nos alcanzó, nos rebasó, te digo, la cuestión de la delincuencia organizada ya está empezando a verse, cosas que no se miraban antes. Digo, estoy hablando de hace unos 3, 4 años, antes de que iniciara el gobierno de Manuel Velasco. La cuestión aquí es de que también aquí los feminicidios han pues ocurrido de una manera vil, atroz. Hubo un tiempo que no teníamos miedo de salir a la calle. Muchas personas que estaban aquí tenían que el día a día no lo podían hacer de la misma manera. Una de las muertes más tristes y lamentables fue la de un biólogo que también mataron acá de una manera atroz. También de una jovencita que trabajaba era parte del equipo de un político conocido acá que se llama Carlos Penagos. Pasado las elecciones, la joven apareció muerta y hasta el día de hoy no se aclara el caso. Señalan a una persona, pero en realidad dicen ellos que fue unos políticos también que estuvieron metidos en eso. O sea, la cuestión aquí es de que los feminicidios, desafortunadamente aquí en el estado, no los califican de esa manera desde el principio.
Aquí lo primero que quieren hacer ver es que es una cuestión pasional, siempre. Y cuando vemos de fea manera que no es a veces no es cuestión pasional, sino que es cuestión de odio hacia a veces a las mujeres, el trato que se les da en los Altos de Chiapas, aquí también en la capital. Muchos dirían, el fatalismo es esto, pero pues es la realidad, los números no mienten, los números son exactos, y te digo, en feminicidios tenemos 191 feminicidios. Te digo, es un exagerado el número, y la respuesta del gobierno de esclarecer todo eso, pues no es nula. No hay la certeza de que tengamos, digamos, una ciudad o un estado seguro, por lo menos para que se pueda esclarecer algún homicidio. No hay todavía esa certeza. Desgraciadamente muchos manejan a la baja, y sí, claro, a la baja por la cuestión de que muchos ya no denuncian, se pierden. Antes no encontrabas aquí restos de personas desaparecidas, enterradas. Te digo, la cuestión aquí es la seguridad, como tú ves, del tema que teníamos, que es parte de esto. Lo vivieron también unos extranjeros aquí en la zona de Ocosingo, hace poco también, cuando pues fueron atacados por un grupo, y el gobierno quiso ocultar la información de que pues había sido por una cuestión de unos animales, y algo, te digo, incongruente, pero pues solo ellos se creen todo eso. La realidad es que estamos viviendo una situación, a decirte verdad, Tabasco ya vivía una situación de violencia muy fuerte. Chiapas está empezando con algo así. No quiero decir por la cuestión de la cercanía, pero la cuestión de Veracruz, que también tenía esa problemática, siento que hizo el efecto cucaracha. Cuando pasó lo de Veracruz, empezaron a salirse todos los maleantes, digamos, de Veracruz, y muchos vinieron acá al estado de Chiapas. Agarraron aquí a un capo de las drogas, a Teogil, que lo llevaron extraditado a los Estados Unidos. Eso nunca se había visto acá. Digo, todo este tipo de cosas que acá la política hace como que si no pasara nada. Y los que están sufriendo ahorita, en la burocracia, están ahorita en huelga, están afuera de la Torre Chiapas. La mayoría de la burocracia de los policías también quieren entrar a huelga. Desplazados de Chenaló, la situación de no circulante acá ha hecho que la delincuencia se sufra más. El desabasto de medicamentos, que también tiene que ver con eso, y obviamente con el no haber dinero, no poder comprarte los medicamentos. Y obviamente volteas a ver a la clase burgués o a la clase política. Ellos están tranquilos, ellos están en su mundo acolchonado, todo bien, y eso ha hecho que la misma ciudadanía pues se voltee a ver entre ellos y digan, ¿saben qué? Pues ya no podemos. Muchos lugares de acá han estado haciendo grupos paramilitares o grupos de autodefensa, como ellos le llaman, como emulando a Michoacán. Están empezando ya acá, obviamente todo eso a raíz del punto cardinal ya fue las elecciones de este pasado 1 de julio. Es una pena, Miguel Ángel, es una pena de verdad lo que nos platicas de la situación de Chiapas. Te comento yo que, fíjate que aquí en Yucatán hemos tenido un promedio de más de 4 feminicidios en lo que va de este año, lo cual nos ha alertado de manera muy, muy fuerte a toda la ciudadanía. Con manifestaciones, con la exigencia permanente de que se implante y se acepte la alerta de género en Yucatán, pero lo que tú dices es muy cierto. Los gobiernos nos dicen mentiras, o nos dicen o nos crean una realidad alterna que no es por conveniencia, pero también te quiero decir que el papel de los medios de comunicación es muy importante. De repente pasan muchísimas cosas que no se saben, que no se dan a conocer. Yo quisiera comentarte que realmente pienso que, dada la situación que están pasando en Chiapas y en todo el país de diferente manera, este nuevo gobierno tiene una gran oportunidad. El tema de los feminicidios, como el tema de la inseguridad, no es un tema sexenal, no es un tema de partidos políticos, no es un tema de cambio de nombres de gobernadores o de alcaldes o de diputados. Es un tema permanente que requiere de una implementación de políticas públicas reales donde la gente participe. Sin embargo, yo sigo pensando y siempre voy a pensar que la sociedad organizada puede empujar,
puede impulsar a que las cosas se cumplan, pero por supuesto jamás exponer la vida, y no tienen de ninguna manera los gobiernos por qué reprimir. Es un derecho que tenemos de manifestarnos. En Chiapas es grave que inclusive estén matando y asesinando. Hemos visto imágenes donde si se manifiestan en Chiapas o en Tuxtla o en cualquiera de los municipios que tienen ustedes, haya toda esta violencia, todo este movimiento y esta represión, ¿no? Yo pienso que es una gran oportunidad, insisto, de los nuevos gobiernos, como sea que estos se estén conformando, es una gran oportunidad para salir adelante. Miguel, yo te quiero agradecer muchísimo este enlace y te invito a que en próximos días hagamos otro un poco más noble, donde podamos, con temas más nobles, donde podamos hablar de algo que nos enlace a Chiapas y a Yucatán, que va a ser el Tren Maya, o el proyecto cuando menos que tenemos por el momento. Hay mucho que hablar de este famoso proyecto. Te voy a adelantar nada más. Te voy a adelantar un poquito lo del Tren Maya para que tengamos ahí algún tema que podamos ver. La cuestión del Tren Maya, pues obviamente nos atañe a cuestión de turismo, a Chiapas y a Yucatán. Sí. Tiene mucho que ver los temas que te estoy tocando ahorita, por la seguridad también que debe tener el turista al poder ir y venir, digamos, aquí entre lo que es la Ruta Maya. Ajá. Un tema muy delicado, muy importante, y que tiene mucho que ver con la geografía también del estado de Chiapas, y también con la situación que no se está dando ahorita para tener un buen proyecto como ese. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y ojalá, créeme, ojalá antes de hacer la cuestión esta de pensar la cuestión del Tren Maya, pusieran un poquito más de énfasis en la destrucción que va a haber de la selva de Lacandón. Sí, el impacto del medio ambiente y los proyectos que se tienen que considerar. Sí, hay mucho de qué hablar, y de hecho a través aquí de Línea Abierta Yucatán, y vamos a estar también entrevistando a personas especialistas que nos puedan hablar de este tema. A nosotros nos suena maravilloso en Yucatán por el aspecto turístico, pero también nos suena muy bien por el aspecto también de la carga, ¿no? Porque, bueno, un solo vagón puede llevar lo que equivale a 80 trailers, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea. Pero también aquí tenemos nosotros reservas de la biosfera enormes, tenemos como en todo el país, inclusive nosotros vamos a tener aquí lo que se ha anunciado hasta el momento, la Secretaría, precisamente la Secretaría que va a encargarse del medio ambiente, la eligieron poner en Yucatán, y por alguna razón será. Entonces hay mucho que tenemos que platicar de ese Tren Maya. Son 1,500 kilómetros los que ocuparía, ¿no? Desde Palenque hasta Tulum, no sé dónde, ¿no? Pero vamos a platicarlo en el siguiente enlace. Mientras tanto, Miguel, nada más te adelanto también como una probadita para que por ahí eches un ojo en las notas de que este famoso tren para la península, en el sexenio antepasado aquí en Yucatán, cuando gobernaba la muy polémica Ivonne Ortega Pacheco del PRI, claro, ella lo propuso. Y todo el mundo estuvo en contra de esto, ¿no? Y no propuso el tren con esos kilómetros. De lo que tiene Andrés Manuel son reciclados de anteriores políticos. Sí, pero aquí fue muy criticado, no se logró nada, se gastó un montón de millones de pesos en los estudios, no ocurrió nada. También, vamos, hay mucho que comparar y que platicar de este Tren Maya, que, bueno, si se lograra o no, cuando menos hoy en día, es un proyecto que nos unifica aquí en el sureste del país. Me dio muchísimo gusto, Miguel, platicar contigo, y hacemos un enlace próximamente. Yo creo que es mucho de interés saber lo que está ocurriendo en otros estados también del país, y te insisto, hay muchos chiapanecos que viven aquí en Yucatán y que seguro quisieran estar al tanto, y también muchos yucatecos que están por allá, por ese bellísimo estado de Chiapas donde tú estás, que a mí me encanta. Así que te mando un gran abrazo. Lo que dices es muy correcto, también yo quisiera estar en Paseo Montejo también ahorita, pero pues no se puede. Bueno, y yo en San Cristóbal de las Casas disfrutando, me encantaría también, ¿no? Pero perfecto, bueno, pues estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias Miguel Ángel, y que pases buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.